Es una bendición que Dios nos regale la vida y la salud a usted y a mí en esta mañana de sábado, donde vamos a escuchar su palabra. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas que están en las ciudades de Curicó, Talca, Linares y las comunas de Vilches, San Clemente, Ramadilla, Pencahue y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. Cada canción que hacemos es inspirada por Dios para cada tiempo. No importa lo que estemos pasando. Jesús dijo que no nos dejaría solos. En Romanos 8:31 la Biblia dice: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y si Dios está conmigo, nada me podrá hacer frente, nada me podrá detener. Yo confío, tú obrarás, no es por mi poder, ni por mi fuerza, por tu espíritu, Señor. Lo puedes escuchar, la tierra temblará. Las cadenas se romperán mientras te adoramos. Las murallas caerán. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Tu pelea
tierra temblará, las puertas se abrirán, algo está por suceder. Una bendición para mí presentar esta mañana a nuestro invitado para el día de hoy. Él es el pastor Henry Cortés Chapa, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Una vez más. Muchas gracias, Pastor Eliodoro, por esta nueva oportunidad de estar con toda su audiencia. Feliz de estar una vez más en este ministerio que tiene tanta historia y ha sido de tanta bendición para el pueblo de Dios en Chile y más allá de las fronteras de nuestra nación. Así es, por misericordia solamente. Pastor Henry, para nuestro público televidente, como el Señor no tiene un molde para todos, sino que trabaja de acuerdo a las condiciones y características que cada uno tiene, entonces nuestros amigos televidentes que están en sintonía esta mañana van a decir, si lo hizo con el pastor Henry, también lo puede hacer conmigo. Y así es, así es. Pastor, cuéntenos cómo aparece Cristo en su vida. Amén. Bueno, tuve el privilegio de nacer en el contexto de la Iglesia del Señor. Nací en el contexto de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en Valparaíso, y ahí comenzó mi relación y mi conocimiento de las cosas de Dios. Y uno va creciendo y va madurando, y sucedió que al llegar a la universidad uno comienza a tener algunas crisis de fe, porque se enfrenta al mundo de los conceptos, de los argumentos y de las ideas. Y del yo diría que claro. Yo diría que a los 18 años fue el momento en donde el Señor me atrapa en forma definitiva, me abraza, me envuelve y me llama de manera muy específica a través de una palabra que está en el Antiguo Testamento, cuando Dios le habla a la nación de Israel y les dice, busquen mi rostro. Y esa palabra vino a mí en un retiro de jóvenes, y yo entendí que Dios me estaba hablando a mí en forma directa. Porque claro, no basta nacer en la iglesia, no basta ser hijo de creyente. Para muchos creen que solamente no trabaja ni con nietos ni con sobrinos, trabaja con Exacto. hijos solamente. Claro, y entonces el Señor me trató allí, y yo tenía la información y el Señor me dio la experiencia, porque a veces tenemos solo información y no tenemos la experiencia de la obra de Dios en nuestra vida. Así que yo diría que a los 18 años vino mi conversión definitiva a Cristo, y el Señor me libró, porque uno al llegar a la universidad enfrenta las ideologías, las posturas políticas, las posiciones, enfrenta los extremos ideológicos, y uno como cristiano tiene que poder sobrevivir en ese ambiente y tener un argumento. Y creo que fue así como Dios se manifestó a mi vida, hablándome de manera prácticamente sobrenatural a mi conciencia, para que yo pudiese acercarme a Él y buscar su rostro. Y agradezco a Dios que eso sucedió, porque si no, ¿qué hubiese sido de mí? ¿Qué hubiese sido de mi vida? Quizás qué movimiento distinto a la obra de Dios me hubiese llevado con ellos, ¿no? Así es. Y pastor, entonces, ¿usted a qué edad le entrega su vida a Cristo? Bueno, yo diría que con conciencia y en forma definitiva fue en octubre del año 1982, a través del ministerio del barco Dulos de Operación Movilización. Yo recibo un llamado muy fuerte del Señor y entrego mi vida para que Dios me use, y mi deseo era querer ir como misionero al mundo, ser un misionero, pero no era el tiempo de Dios en ese momento en mi vida, y el Señor de alguna manera me dejó aún en la universidad y en mis estudios, y el Señor va formando en uno su propósito. El Señor tiene planes para cada uno de nuestros amigos televidentes que están en sintonía, y sobre todo para los jóvenes, y yo sé que también hay padres que a veces se preocupan por sus hijos, pero lo bueno es que Dios está en operación, Dios siempre está trabajando, como dice por ahí una canción. Amén. Sí, siempre las adoraciones nos ayudan a tomar decisiones, pastor.
Y Exactamente. a nuestros amigos televidentes también les van a ayudar a tomar decisiones esta mañana con el testimonio suyo y la palabra de Claro, Dios van a ayudar a tomar decisiones. correcto, porque es muy importante que sepamos responder al llamado que Dios nos está haciendo en nuestra vida y podamos darle al Señor lo mejor que tenemos. Mire, mucha gente piensa, y esto me impacta, que los recursos financieros son los que Dios necesita. Dios no necesita recursos financieros, nosotros sí. Lo que Dios necesita son vidas dispuestas a poder ser usadas en lo que el Señor tiene, porque mi vida, desde que le entregué mi tiempo, mi vida al Señor, desde que puedo decir que me convertí a plenitud, el Señor me usó en función de el lugar en donde yo estaba. Yo estaba estudiando ingeniería civil en la Universidad Federico Santa María en Valparaíso, y ahí nació la obra, ahí le prediqué a mis compañeros, muchos se convirtieron, algunos hoy son pastores. Entonces Dios lo va usando a uno en el contexto en donde uno está, cuando uno reconoce ese momento tan tremendo en donde Cristo lo redime a uno, lo salva, cuando uno recibe esa seguridad de salvación, ese momento en que sentimos la liberación de nuestros pecados y podemos darnos cuenta que no existe tesoro más grande que nuestro glorioso Cristo, amigos auditores, Pastor Eleodoro. Amén. Pastor Henry, ¿por qué no le dice a nuestros amigos televidentes cómo fue ese sentir en el espíritu del llamado de Dios a su vida? Bueno, yo estaba en un retiro de jóvenes al que había ido en medio de mis estudios, era mi primer año, y tenía muchas preocupaciones académicas en mi mente, pero comenzamos a orar y estando en oración, vino a mi conciencia esta frase: busca mi rostro, busca mi rostro. Y yo quedé impactado porque yo sabía muy bien que no era una idea mía, yo sabía que era algo que venía más allá y me hacía sentido que era Dios hablándome. Entonces, en ese momento comenzó un proceso en mi vida y pude ir a la palabra y encontrar en el Antiguo Testamento esta referencia directa en donde Dios le habla a la nación de Israel y le dice expresamente: busquen mi rostro. Entonces yo entendí que Dios había usado esa palabra que estaba en la Biblia para llamarme y pude así entregarle mi vida al Señor y mis prioridades, porque yo creo que venir a Cristo es vivir la agenda de Cristo, como dice el apóstol: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y desde ese momento en mi vida, del cual han pasado ya muchos años, doy gracias a Dios que el Señor apareció en mi vida y que pude tener la experiencia de la salvación, del nuevo nacimiento y de tener la seguridad de mi salvación en Cristo Jesús, amigos auditores. Por eso cuando usted escuche en su conciencia la voz de Dios, asegúrese que lo que está escuchando está en la Biblia, pida consejo y en función de eso usted va a entender que Dios lo está llamando tal vez a una relación más profunda con Él. Bueno, esas son las intervenciones divinas y milagrosas de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Por eso Amén. es importante, pastor, que usted haya dicho con claridad cómo sintió el llamado a recibir a Cristo como su Señor, claro, a recibir a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Y de la misma manera lo puede hacer con cualquiera que está en sintonía con nosotros esta mañana. Porque el Señor, como decíamos al comienzo, no tiene un molde para todos igual, sino que de acuerdo a las condiciones, a las características que cada uno va teniendo. Así que, pastor, le agradecemos esta forma como usted ha expresado cómo Cristo apareció en su vida. Y ahora queremos invitar a nuestro público televidente y a usted también a escuchar una canción y luego seguimos en esta cálida entrevista. Todo pasará. Mis emociones pelean con mi fe.
pasará y algo nuevo se manifiesta. Todo pasará. La tierra sigue gimiendo a causa de la maldad. Nos dice con su lenguaje que necesita la paz. Tiene dolores de parto, ella esperando está. Se manifiesten los hijos, trayendo la libertad. Soplaron los vientos para desanimarte, robaron tu aliento para desaparecerte. Pero claro, no saben que tú no caminas por suerte, caminas por fe, y lo que vino a dañarte hizo más fuerte. Y te levantas, las ráfagas ya no te aguantan, la oscuridad ya no te espanta. Tu brilla, peleas y canta, grita y los muros quebrantan. Con palabras de fe en tu garganta, el que te vio en el suelo verá que te levantas. Pasará, todo pasará, todo pasará. Y algo eterno se producirá. Todo pasará y algo nuevo se manifiesta. Todo pasará y algo eterno se producirá. Todo pasará y algo nuevo se manifiesta. Se manifiesta. Aunque sea difícil y no pueda entender, Yo sigo creyendo, pues en ti está mi fe. si todo se destruye, sé que lo restaurarás. Sé que desde el suelo me levantarás. Todo pasará y se termina. Y algo eterno se aproxima, se producirá. Todo pasará y se termina. Y algo nuevo se manifiesta. Todo pasará. Pasará y todo se volverá. Y algo nuevo se aproxima. No pierdas la fe. Todo pasará. Solo hay que creer. Manifiesta. Y después de haber escuchado esa hermosa canción, seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el pastor Henry Cortés Chiapa. Pastor Henry, para nuestros público televidente, ¿cómo siente el llamado vocacional al ministerio pastoral? Y también puede ahí poner el ministerio radial. Bueno, dado que yo estaba estudiando mi carrera, el Señor me llama, me convierto a Cristo y comienzo a sentir una fuerte pasión por compartir el Evangelio. Y es lo que comienzo a hacer. Comienzo a compartir el Evangelio a mis compañeros de curso, de generación, a que iban en cursos más adelante. Y eso comienza a generar una especie de ministerio, de movimiento espiritual. Yo no tenía en ese momento ninguna visibilidad, ningún plan de salir de mi profesión, de mis estudios profesionales, para ir al ministerio. Mi deseo era solo compartir a Cristo, era mi prioridad, una vocación evangelística, por decirlo de alguna manera. Y ese proceso lo que hace es que produce jóvenes que se comienzan a convertir. Y entonces, inicialmente, los enviamos a algunas congregaciones de distinta clase, a las iglesias bautistas, a las iglesias asambleas de Dios, según la iglesia que quedara más cerca de la casa, iglesias pentecostales o de otras denominaciones. Pero en la medida que va pasando el tiempo, algunos de ellos nos dicen: nosotros queremos quedarnos acá, hacer un trabajo acá, un trabajo de ministerio acá. Y en forma natural, después de algunos años de estar predicando en la universidad, comienza a generarse un pequeño grupo. Y ese pequeño grupo comienza a crecer un poquito, llegan los padres de algunos de estos jóvenes
y comienza a haber una comunidad, una comunidad de iglesia. Y en ese escenario uno comienza a darse cuenta que Dios está actuando, que Dios está haciendo algo, que Dios está convocando, porque yo creo sinceramente que Dios es el que, como nos dice Cristo, ¿no es cierto?, el apóstol en Efesios capítulo 4, ¿no es cierto?, versículo 11, que Él es el que instituye a los ministerios. Creo que Dios se establece sus ministerios, llama a sus ministros, y cuando hay una necesidad o hay un espacio espiritual, aunque no haya nada, Dios crea, levanta un ministerio. Entonces, de pronto yo me vi en una situación en la cual estaba terminando mi carrera, necesitaba ir a ejercer mi profesión, pero al mismo tiempo había una obra, habían personas, habían familias, algunos muchachos se habían casado, habían niños, y eso demuestra que había ya una identidad de iglesia. Y hicimos un retiro espiritual, una reunión, y entendimos que Dios nos estaba llamando a ir al otro nivel, a ir al nivel de constituirnos en una iglesia, y en forma natural a mí me cabe la responsabilidad de comenzar a pastorear, de comenzar a ministrar la palabra, de comenzar a enseñar, y ahí comienza un aprendizaje del cual ya tenemos nuestro ministerio, la Corporación Nuevo Pacto Iglesia y Ministerio este año está cumpliendo 40 años desde que comenzamos los primeros pasos en la universidad. Entonces ahí comienza este proceso que termina en el reconocimiento ya por parte de la iglesia local de mi llamado pastoral, y por lo tanto comienzo a ejercer como pastor. Así que ha sido un caminar de prácticamente 40 años en donde hemos estado enseñando la palabra de Dios, y luego el Señor me llama a salir a Estados Unidos, y voy a Estados Unidos, vivo 4 años en la ciudad de Dallas, Texas, trabajo mi profesión, y estando en la ciudad de Dallas, me toca vivir el atentado a las Torres Gemelas, y nuevamente cuando iba de regreso a mi casa ese día, producto del atentado, porque nos mandaron temprano a la casa, manejando por el freeway, todavía me acuerdo, 635, 635 de Dallas, el Señor me vuelve a hablar, y lo que viene a mi conciencia es: pon atención a este día. Y yo comencé a entender qué significaba eso, y comencé a estudiar un poquito de profecía bíblica para mí, para mi propia satisfacción personal, comparar lo que nos habían enseñado, lo que se creía. Y un día mi esposa, un año después, el año 2002, me dice, tanto que estudias profecía bíblica, ¿por qué no vas a una radio y haces un programa de radio? Y como dicen por ahí, los hombres obedientes siempre tienen la última palabra. Le dicen, sí, mi amor. Exactamente. El Señor me llevó a poder ingresar a la primera radio que estuve en Dallas, en donde comenzamos el programa de radio Profecías Hoy, que se ha convertido en un hito. Prácticamente desde que comenzamos hasta esta fecha estamos hablando ya de 20 años, y el Señor nos ha llamado también a especializarnos en esa área con una mirada sabia. No enseñamos extremismos de ninguna clase, queremos edificar el cuerpo de Cristo y que Dios sea el que haga su obra. Entonces, a estas alturas de mi vida, estoy en una condición de ser un pastor senior, un líder. Hemos aprendido, hemos caminado, hemos servido y hemos dado lo que hemos tenido. Entonces, aquí se produce algo bien especial que también puede ser de bendición para nuestra audiencia, los amigos pastores, los líderes. Yo en mi vida me preparé para mi profesión de la ingeniería civil electrónica, las ciencias de la computación de misión crítica, y ejercí y trabajé en eso, trabajé para grandes compañías aquí en Chile y en Estados Unidos. Pero Dios comienza a mover no la profesión, sino que comienza a mover la vocación, el llamado espiritual, lo comienza a meter a uno en un propósito superior, en donde Él usa, como decíamos en la primera parte, de manera especial cada una de nuestras historias, y redime nuestra historia incluso profesional, y por lo tanto nos pone en el ministerio, y nuestra tarea es poder dar el mejor servicio, la mejor imagen de Cristo. Estando en una iglesia bautista muy amiga en Concepción hace unos años atrás, dije esto que de alguna manera lo quiero repetir aquí para nuestros amigos auditores como una invitación de fe. 2 objetivos han movido mi vida históricamente. El primero es que siempre el nombre del Señor Jesucristo sea puesto en alto. Que todo lo que hagamos, digamos, enseñemos y actuemos glorifique a Cristo.
porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores al que servimos. Y habiendo dicho eso, el segundo objetivo de mi vida es que lo que Dios haga nos dé un espacio, que podamos tener un espacio de honra en su servicio. Y por lo tanto, ser un ministro de Cristo es la mayor honra que podemos tener. Y yo creo que he disfrutado a plenitud de mi ministerio. El Señor nos ha guiado con mi esposa. No ha sido fácil, obviamente no ha sido fácil. Es una transición compleja desde una profesión a una vocación, pero cuando uno pone su vida en las manos de Cristo, Cristo lo va a usar a uno, y yo creo que a cada uno de nuestros amigos televidentes que están en este momento en sintonía, el Señor les debe estar hablando. Estoy seguro que más de alguien por ahí debe estar pensando, pero Dios me está llamando. Y a veces uno está diciendo, Señor, no me quiero soltar de esto, porque uno recibe su ingreso, tiene su seguridad, ¿no es cierto? Pero Dios es más sabio, hay lecciones que Dios le quiere enseñar a uno, porque en realidad el avión no se cae porque esté bien seguro el motor y sea un buen piloto. No se cae porque Dios permite que cuando uno viaja de un lugar a otro en avión, uno llegue a su destino. Uno no se enferma porque uno coma comida saludable, sino que uno no se enferma porque Dios lo está protegiendo. Y uno no recibe su ingreso financiero porque uno haga bien tal o cual cosa, es porque Dios está proveyendo en su gracia, en su misericordia, en su amor. Me recuerdo al Señor Jesucristo diciéndonos ahí en Mateo capítulo 6, ¿no es cierto? No uses vanas repeticiones en tu oración. En el Sermón del Monte, en el Sermón del Monte. Exactamente. Dice, tu Padre Celestial sabe de qué cosas tienes necesidad. Entonces, hoy vivimos una gran necesidad de llamados ministeriales que con profundidad y amor se levanten a servir al Señor. Quisiera decir esta última idea. Este es el tiempo, amigos televidentes, de los obreros de la hora undécima, y estoy seguro que Dios a usted lo está llamando. Amén. Amén. Gracias, Pastor Henry, por haber contado valientemente este testimonio de cómo el Señor intervino divina y milagrosamente en su vida para hacerlo un ministro. Y queremos decirle Amén. a nuestro público televidente de que esto no es del que quiere o el que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque comenzó ahí la obra del Espíritu Santo, dice que le fue prohibido a Bernabé y a Pablo ir a predicar la palabra en Asia. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo les prohibió. Y en el capítulo 16, verso 6, le dice que él envió después a Felipe habiendo un avivamiento en Samaria. Sin embargo, lo envió a predicarle al eunuco allá en el desierto. Él quería quedarse en Samaria, pero el Espíritu Santo lo envió allá, pues. Amén. Entonces así hace con nosotros también. Vamos a Amén. vamos a pedirle a nuestro público televidente que nos acompañe a escuchar una nueva canción en este programa y luego la reflexión de la palabra. Oh man, redimido. Cristín de Clario. Sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. ¿Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta? Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, Alfa y Omega, victorioso,
1000 veces santo, 1000 veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza. Él es mi esperanza. Mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. El líder más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir. Para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino es más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer. Entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar que mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. Oh, el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Oh, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Esta mañana vamos a leer la palabra de Dios, tan necesaria para nuestro cuerpo y nuestra vida espiritual, porque somos espíritus. Recuerde, somos espíritus, usted y yo somos espíritus. Donde el Señor puso en esta caja de carne al espíritu, al alma, y eso es lo que nosotros tratamos siempre de hacer en la vida. Todo lo que la carne nos pide, y la carne es muerte, más el espíritu es vida, y vida eterna. Entonces aquí vamos a leer lo que Pablo le escribe a la iglesia en Filipo, a los Filipenses capítulo 3, verso del 1 al 8, dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo.
porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, pues si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, una pregunta antes de comenzar el desarrollo de esta palabra. ¿Qué ha dejado usted por amor de Cristo? ¿Qué ha dejado usted por amor de Cristo? No me lo responda a mí, respóndaselo directamente al Señor que está con usted ahí y está escuchando lo que sus labios están pronunciando. Él está escuchando lo que Él está viendo, lo que piensa y lo que siente. Por lo tanto, Él no puede ser engañado ni puede ser burlado, como este mismo apóstol Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 6, verso 7. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Si siembra discordia, va a cosechar discordia. Si siembra envidia, va a cosechar envidia. Si siembra tempestades, va a cosechar. Si siembra vientos, va a cosechar tempestades. Por lo tanto, aquí dice, prosigo al blanco. Hemos escuchado esta mañana el testimonio del pastor Henry Cortés Chiapa. Seguramente usted lo ha escuchado en emisoras donde habla de las profecías hoy. Este programa está entregado especialmente para usted con la necesidad de hacer la decisión más importante de la vida, que es recibir a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Todo lo demás, la profesión, los medios, su patrimonio y lo que ha alcanzado en la vida es paja molida. Porque un día más temprano que tarde todo eso se terminará, todo pasará y usted no ha visto persona que parta de este mundo que se lleve algo de lo que ha logrado en esta tierra. No saca nada, porque la palabra lo dice. Desnudo hemos llegado y desnudos nos iremos. Entonces prosigo al blanco, porque nuestro entrevistado, el pastor Henry Cortés Chiapa, dejó su profesión y dejó todo lo que podía darle un buen pasar aquí en la vida, lo dejó por amor de Cristo. Y él sirve con muchas dificultades el testimonio de las profecías hoy. Eso fue el ministerio que Dios le regaló a el siervo que hemos entrevistado esta mañana. Y dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahora, muchos le llaman a los judíos perro judío. ¿Por qué? Porque no hay perros, allá hay muchos gatos
en la tierra de Israel. ¿Y por qué le llaman perros? Porque a los judíos le llamaban perros, pero a los cristianos judíos, no a todos los judíos, sino que a los cristianos judíos. Entonces les llamaban perros, y guardados de los malos obreros, porque estos cristianos judíos seguían diciendo que en respaldo de la ley, seguían diciendo de que era necesario que los que se convirtieran a Cristo tenían que ser mutilados, o sea, que tenían que pasar por la circuncisión y para ser salvos. Y no, el Señor, sin ninguna discriminación y sin ninguna restricción, nos entregó la salvación a usted y a mí, muriendo en una cruz y borrando todos sus pecados de la vida vieja y la vida futura, los pecados presentes y los pecados por venir. ¿Y dónde sale eso? Me dirá usted, pastor. Bueno, si usted tiene una Biblia o se consigue una después, anote al margen ahí Primera de Juan, la primera epístola de Juan, donde dice en el capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso 1, es Juan el que está hablando ahí en la voz de Jesús. Hijitos míos, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora vemos nosotros que en todas las presentaciones ante el tribunal se dirige el juez solamente al abogado que representa al imputado, porque el imputado no tiene la oportunidad de hablar ni decir nada, sino que solamente el abogado. Y por eso dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque el Padre, sentado en la Corte Suprema, un lugar muy sublime, muy santo, muy noble, dirá a Jesús, Hijo, ¿quiénes son estos de su derecha? Y entonces Jesús le responderá, ah, papá, estos son los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. O sea, nosotros hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Y es lo que quiere de usted también si es que no lo ha hecho todavía. Basta con una sola vez, no que lo repita cada vez que yo hago la oración de fe al final. Es para los nuevos creyentes, para los que se están convirtiendo ahora de las tinieblas a la luz, de muertos a vida, de pecadores a no pecadores, de salvados o de perdidos a salvados. Porque nosotros vamos a seguir pecando con el pensamiento y con la intención del corazón. Para decir ejemplos solamente, usted ha visto publicidad en la televisión, ¿verdad? Entonces, más de una vez usted ha escuchado acerca de los premios millonarios que se dicen por la televisión. Entonces, ¿cuántas veces usted no ha pensado decir, ah, si me sacara este premio yo lo compartiría y ayudaría a la obra del Señor, etcétera, etcétera? Pero yo quiero decirle lo siguiente. También ha visto la publicidad de un alcohol, de un licor en la televisión y dicen que es refrescante, que va a apagar la sed, etcétera, etcétera. Y le pone cacao porque el diablo tiene muy buena publicidad. No se olvide de eso. Nunca aquí en la tierra, mientras esté en este peregrinaje aquí en la tierra, que Dios le permite vivir a usted y nos permite vivir a mí. Sigo leyendo. Aunque yo tengo, dice,
no teniendo confianza en la carne, dice el apóstol Pablo, prosigue al blanco. Entonces dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Entonces algunos piensan que son buenos para el tenis, buenos para el fútbol, buenos para el boxeo, y bueno para el atletismo, para cualquier deporte, pero eso es carne, y lo único que hace la carne es muerte, porque cuando se muera usted va a pasar por las 7 escuadras de la desintegración de su cuerpo, y dentro de poco tiempo usted va a quedar reducido a la nada. Por eso más el Espíritu dice que es vida y vida en abundancia, porque todos sus seres queridos que partieron de este mundo y están ahí en el lugar de los creyentes, van a resucitar, así como Jesús resucitó de los muertos al tercer día. Así va a resucitar usted también. Entonces Pablo está diciendo aquí, yo no puedo confiar en la carne, porque si es por confiar en la carne, y él más adelante lo declara. Dice que él se había circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Y usted sabe que de la tribu de Benjamín salió el primer rey de Israel, Saúl, y que por desobediencia a Dios fue quitado del lugar de eminencia que Dios le había concedido, ser el primer rey de Israel, a Saúl. Entonces cuando Dios le dijo que fuera a destruir a los amalecitas, mujeres, hombres, niños, aún las guaguas de pecho, fíjese, oiga. Entonces muchos pensarán, Dios es malo. No, lo que pasa es que Él es demasiado bueno como para entenderlo, porque Él veía la maldad que estaban haciendo los amalecitas contra su pueblo escogido, que era el pueblo de Israel, que iban y le robaban todas las cosechas, que iban y violaban a las mujeres, masacraban a los niños, masacraban a los adultos, y entonces era cada cierto tiempo lo mismo. Entonces por eso Pablo está relatando aquí que era de la tribu de Benjamín, porque él tenía un privilegio. El privilegio fue el que Jesús le entregó en el camino a Damasco para salvarle a usted y salvarme a mí, para contarnos las buenas nuevas, que es el Evangelio de Jesús. Él vino para contar las buenas nuevas. Y entonces dice aquí de la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Porque Saúl fue el primer rey y era de la tribu de Benjamín, el primer rey de Israel. Y le fue cortado de ese lugar de eminencia porque había desobedecido a Dios. Espero que usted le obedezca y no le desobedezca. Así que ahí donde está, puede esta mañana usted repetir conmigo la siguiente oración que le abre las puertas al cielo. Y cuando el Señor Jesús venga, usted como yo y todos los que le hemos confesado como Señor y Salvador personal, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces, usted tiene que proseguir al blanco, no mirar para atrás, para el lado, para abajo, para arriba, sino que mirar a Jesús que está delante de usted. Y la palabra que le lee a usted todos los días, cuando la abre y la lee, es primeramente a usted que le lee, porque nosotros no leemos la palabra, sino que la palabra nos lee a nosotros. Entonces dice
hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. Claro, por eso era perseguidor de la iglesia y de perseguidor se transformó en perseguido. Mire, si usted viene a Cristo ahora, no crea que viene a un cristal de burbujas, a un colchón de agua, sino que viene a un lugar de sufrimiento, de dolor, de muchas restricciones, porque ya sus amigos no lo van a invitar, ni le van a decir vamos a un asadito, tomémonos una chelita o hagamos cualquier fiesta para festejar algo. Pero no lo van a invitar porque hay choque de espíritus entre el espíritu del mundo y el espíritu de usted que ahora ha aceptado y recibido a Cristo como Señor y Salvador personal. Por lo tanto, mi recomendación es que usted abra la puerta de su corazón y reciba en esta mañana a Jesús como su Señor y su Salvador personal. Repita conmigo ahí y cierre sus ojos. Repita conmigo, basta una sola vez y ya tiene la puerta del cielo y el cielo ganado y a Jesucristo también. Padre Celestial, he escuchado su palabra y reconozco que soy un pecador o pecadora, pero en esta mañana me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados y le ruego, Padre Celestial, que los borre, nunca más se acuerde de ellos y ahora, Padre, me reciba como su hijo o su hija. Escriba mi nombre en el libro de la vida, porque yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. Si usted oró esta oración creyendo en su corazón, en su mente, lo que sus labios iban pronunciando, pues ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando el Señor venga en el arrebatamiento, usted, como yo y todos los creyentes, seremos arrebatados. Si en estos días adelante todavía no ha regresado el Señor Jesús por su iglesia, pues nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Than 200,000 people in the U.S. who have died from COVID-19. Hundreds more die every day. Hundreds dead, thousands infected across multiple continents. Now to Australia, where they're facing those massive fires, already among the worst in that country's history. 215 millones de cristianos sufren persecución. El simple hecho de susurrar alabanzas puede significar el fin de los cristianos. La persecución de los cristianos es una realidad. Cuando hayan guerras o haya paz, cuando todos se vayan y me quieran dejar, cuando estés en silencio o decidas hablar, cuando no me contestes lo que quiero escuchar, sigue siendo Dios, yeah, sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios, yeah, sigue siendo Dios. 215 millones de cristianos sufren persecución. El simple hecho de susurrar alabanzas puede significar el fin de los cristianos. La persecución de los cristianos es una realidad. Y el sol no brille más,
ti, pequé no debí, sin embargo me perdonaste y sobreviví. Que me amas, me dijiste. El problema es cuando me levanto contra mí mismo. Dentro de mí entendí que mi alma está fracturada y que necesita que tú, el doctor de doctores, le haga una visita. Sé que nada de esto gira a mi alrededor, que de todas formas, Señor, tu nombre será glorificado. Como te dije en aquel parque sentado, puedo morirme ahora mismo y tu nombre seguirá siendo exaltado. Porque me has salvado cuando no lo merecía, me diste vida cuando perecía. Renuncié a mí y a mi deseo, renuncié a todo lo que creí para que seas lo que creo. Por amor me encadené a ti, soy tu reo. Seguirás siendo Dios aunque el mundo se vuelva ateo. Cuando hayan guerras o haya paz, cuando todos se vayan y me quieran dejar, cuando estés en silencio o decidas hablar, cuando no me contestes lo que quiero escuchar, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Tú sigues siendo Dios. Cuando tiemble la tierra y el sol no brille más, cuando todos los montes se traspasen al mar, cuando no hayan canciones que te pueda cantar, cuando todo el mundo llegue a su final, sigue siendo Dios. Tú sigues siendo Dios. Sigue siendo Dios. Conmigo o sin mí, sigue siendo Dios. Tú sigues siendo Dios. Sigue siendo Dios. Ajá, y light, porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas que fueron creadas. Yeah, Él sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios.